Dijeron que estaba muerto. Soy el doctor Ethan Ward, de 60 años. Estoy aquí para decirles una verdad que ningún gobierno ni ningún laboratorio quiere que sepan. Jesús dijo, si Estados Unidos no cambia, Yellowstone será peor que nunca. Si crees que hay algo allá afuera más grande de lo que nuestros pequeños cerebros pueden comprender, detente un momento. Deja un amén en los comentarios. Lo digo en serio. Significa mucho para mí porque lo que voy a decirte te conmoverá profundamente. Como geólogos, Yellowstone fue una pesadilla para nosotros, un supervolcán, una bomba de relojería bajo suelo estadounidense. Pero los datos que recopilaba eran, vaya, dispersos. Los microterremotos se disparaban como locos, sin patrón, sin ciclo. Era como si algo ahí abajo latiera, latiendo con vida. Las lecturas de la temperatura del suelo mostraron la aparición de nuevos puntos calientes, que no coincidían con ningún mapa de magma antiguo. Parecía como si la Tierra estuviera en llamas, extendiéndose rápidamente. Luego estaba lo que llamamos estática global. Suena raro, ¿verdad? Nuestros sensores avanzados no paraban de funcionar, detectando estas extrañas perturbaciones. Era como si un campo de energía invisible gritara desde las profundidades del subsuelo. Había estado viviendo en el laboratorio durante días hasta esa noche. Estaba completamente oscuro. De repente, un dolor me atravesó, una opresión en el corazón, tal vez el precio de no dormir durante días. Me desplomé, aferrándome a la pantalla, intentando alcanzar un último número, un último atisbo de control. Todo se desvaneció. La habitación se sumió en la oscuridad. La alarma médica empezó a sonar, su agudo grito se desvaneció, luego se desvaneció. Y luego nada. Solo silencio. Solo oscuridad. Sabes, siempre pensé que la muerte era el final, solo oscuridad, un vacío enorme y pesado. Eso creía el científico que llevo dentro. No hay lugar para cuentos de hadas sobre el cielo o el infierno. Pero vaya, estaba equivocado, completamente equivocado. Abrí los ojos y no se parecía en nada a lo que había imaginado. Floté allí, contemplando el caos de abajo, el ajetreo de la gente, el pitido de las máquinas. Una extraña paz me invadió, como si por fin pudiera soltar. Esa paz no duró mucho, amigo mío. Para nada. La luz a mi alrededor empezó a desvanecerse, no a la oscuridad, sino a una oscuridad densa y opresiva que parecía engullirlo todo. Entonces llegaron los sonidos, gritos, gemidos, lamentos, millones, quizá miles de millones, todos chocando como un tsunami de agonía. Más que un simple ruido, me calaron hondo, como si pudiera sentir su dolor en la médula. En ese vacío infinito, los vi, sombras parpadeantes como brasas moribundas, flotando sin rumbo. No eran personas, en realidad. Solo formas vagas, con un brillo tenue, chocando, gritando, suplicando, sálvame. Por favor, sálvame. Sus gritos eran ásperos, desesperados, desgarradores. Los reconocí por lo que eran, almas, almas perdidas, atrapadas en este abismo. Sin propósito, sin salida, simplemente a la deriva, sin fin, en el dolor. Justo cuando pensé que la oscuridad sofocante me engulliría, un destello de luz explotó. Todo quedó en silencio y caí de rodillas. Me encontré de pie ante algo tan grande, tan poderoso, tan amoroso. En esa luz, emergió una figura, no necesitaba presentación. Simplemente supe que era Jesucristo. Estaba allí, su presencia lo llenaba todo. Pero la cosa era que no tenía miedo. Entonces él habló, Ethan, dijo, has visto todos los datos, has analizado todos los números, pero nunca has visto la verdad. Me quedé paralizada. Continuó, has buscado la vida en la materia, pero has ignorado el origen de toda la materia. Ahora ves que ha llegado el momento. Sus palabras eran fuertes pero suaves, como una tormenta envuelta en un susurro.
despierta. El tiempo corre. Levantó la mano y otra ola de luz me envolvió. No fue solo una visión, fue una experiencia que me arrastró a revelaciones que ninguna mente humana podría haber soñado. Su voz resonó: Yellowstone se volverá peor de lo que imaginan si la humanidad no regresa a mí, el Creador, el único propósito de la vida. Vi destellos de luz, desastre, esperanza, advertencia, y supe que lo que estaba en juego era más importante que cualquier ecuación que hubiera considerado. Ya no flotaba. De repente, me encontraba en las profundidades de la Tierra, justo debajo de Yellowstone. Pero este no era el Yellowstone que había estudiado durante años. No era solo un supervolcán. Era una herida abierta, una enorme puerta subterránea que latía con algo antinatural. El aire, si es que así se le podía llamar, se sentía denso y pesado, como si me oprimiera el alma. Lo que vino fue el familiar resplandor naranja del magma fundido. No, esto era diferente, una energía pura y primigenia, oscura y roja como la sangre, que se agitaba como sangre seca que cobra vida. No era solo física, amigo mío. Era rabia, siglos, quizá milenios, de pecado e ira humana, hervidos en esta fuerza hirviente. La tierra misma parecía doler, gemir bajo el peso de todo aquello. Podía sentirlo, como si el planeta gritara, herido y furioso. Entonces vi las grietas, no las típicas fallas que había mapeado en los libros de texto. Eran fisuras enormes e irregulares que se extendían como venas envenenadas, latiendo con un ritmo extraño. No se extendían solo hacia las grandes ciudades, sino que serpenteaban hacia puntos estratégicos, centros de recursos, bases militares, centros de poder político. Era como si el mal mismo estuviera tejiendo una red, conectándolo todo en un patrón siniestro. ¿Y esa estática global que había estado rastreando? La vi con total claridad. No eran solo interferencias que interferían con mis instrumentos. Era una herida espiritual que corroía la corteza terrestre. Destruía la electrónica, sí, pero era más que eso, perturbaba los pensamientos de la gente, nublando sus mentes. Me di cuenta de que Yellowstone no era solo un volcán. Era una puerta a algo mucho más oscuro, y estaba completamente abierta. Entonces la visión cambió. Vi destellos del mundo de arriba, gente viviendo sus vidas. Mis colegas, otros científicos, discutían acaloradamente, encorvados sobre pantallas de datos. Lanzaban viejas teorías, ecuaciones obsoletas, intentando ajustar las cifras a lo que ya sabían. Algunos se rascaban la cabeza, frustrados. Otros golpeaban las mesas con los puños, gritando: tiene que ser un fallo técnico. Se negaban a ver lo que tenían delante. La verdad era demasiado grande, demasiado aterradora. Así que se escondieron detrás de sus fórmulas. El gobierno prometía en masa: todo está bajo control. No hay de qué preocuparse, decían con voz tranquila y pulida en las pantallas de televisión. Pero allá abajo, la tierra gritaba, sus gemidos se hacían más fuertes con cada hora que pasaba. Lo sabían. Yo sabía que lo sabían. Pero seguían con la farsa, tapando las grietas con mentiras. Y la gente, demasiado ocupada para preocuparse, absorta en sus trabajos, sus teléfonos, su interminable búsqueda de chismes y emociones baratas. Mis advertencias, las advertencias de otros, las ignoraron como entretenimiento, solo otra teoría de la conspiración para reírse o compartir por clics. Estaban ciegos, distraídos, insensibles a las señales que los rodeaban. Lo sentí entonces, una oleada de tristeza abrumadora que irradiaba de Jesús. No habló, pero oí su suspiro, cargado de dolor. Parecía decir: no han escuchado. No han visto. El peso de su dolor me golpeó como una ola, y comprendí que el mundo se precipitaba hacia un precipicio, demasiado absorto en sí mismo como para notar la caída. Algo tenía que ceder. Y pronto. Entonces golpeó, rápido y despiadado, como nunca antes había imaginado. No era ceniza cayendo del cielo,
ni lava fundida envolviendo edificios. No, era algo mucho más insidioso y abrumador, una oleada invisible de energía que brotaba de Yellowstone, desgarrando la atmósfera como el rugido del juicio mismo. Fue un pulso electromagnético natural, un pulso electromagnético tan vasto, tan poderoso, que hizo que cada dispositivo artificial, cada prueba nuclear, cada prototipo de grado militar pareciera una bengala en comparación. En menos de un instante, dio la vuelta al planeta. Sin previo aviso, sin posibilidad de reacción. Y así, Estados Unidos se quedó a oscuras. No quedó ni un destello. Las luces se apagaron en un instante. Ciudades enteras fueron engullidas por una oscuridad tan completa que parecía el aliento de la muerte. Los televisores, que antes proyectaban su luz en salas de estar y dormitorios, parpadearon una fracción de segundo y luego se apagaron. Internet se desvaneció como si alguien hubiera desconectado un cable cósmico. Los teléfonos se convirtieron en meros trozos inertes de plástico y vidrio, sus pantallas negras, sus voces silenciadas para siempre. Los autos modernos se detenían en medio de las autopistas, con sus circuitos destrozados sin posibilidad de reparación. Los aviones, desprovistos de navegación y control, caían del cielo como pájaros moribundos, desapareciendo en bosques, océanos y barrios envueltos en llamas. Lo vi todo con total claridad en la visión. Ciudades que nunca dormían, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, se convirtieron de repente en pueblos fantasmas. Sus imponentes horizontes perforaban el cielo negro como lápidas. El zumbido omnipresente de la civilización, el sordo bullicio de la vida que ni siquiera percibimos hasta que desapareció, se silenció por completo. Y ese silencio no era pacífico. Era de esos que te ponen los pelos de punta, antinatural, sofocante, enloquecedor. Las calles que antes resonaban con bocinas y risas ahora silbaban con el viento frío. El resplandor de Times Square se había apagado, el latido de la nación se aquietó. Por un instante, se oyeron gritos, gritos desesperados, sirenas que aullaban en el vacío como fantasmas confusos, pero incluso esos se desvanecieron. Las baterías se agotaron. Los generadores fallaron. Las voces se apagaron. La gente se quedó paralizada. Estaban parados en medio de la calle, aferrados a sus teléfonos, tabletas y llaves del coche, mirándolos como reliquias de un mundo muerto. El pánico no llegó de golpe. Primero vino la confusión, luego la comprensión, y luego, como un maremoto, el miedo, un miedo puro, crudo, profundo. Supe en ese momento que no se trataba de otro fallo de la red eléctrica. No era un apagón temporal. Era el desenlace, el comienzo de un colapso que no podíamos detener, como un telón silencioso que se descorriera sobre toda una era. El fin de la comodidad. El fin del control. El fin de la ilusión de que, como especie, teníamos todo bajo control. Y entonces llegó la segunda ola, el colapso de todo lo que dábamos por sentado, el sistema financiero global. Implosionó en cuestión de horas. Los bancos cerraron sus puertas. Los cajeros automáticos se quedaron en blanco. El dinero, ese ídolo sagrado del hombre moderno, perdió todo su valor. Los billetes no significaban nada, las tarjetas de crédito eran solo brillantes piezas de plástico. El pánico se convirtió en caos. Los supermercados fueron asaltados en cuestión de minutos, los estantes quedaron vacíos. La gente se abalanzaba sobre sí misma por la última botella de agua, la última lata de frijoles. Vi a una madre protegiendo a su hijo con brazos temblorosos mientras una multitud la atropellaba, derribando los expositores y arañando lo que quedaba. La ley y el orden se desvanecieron. Los departamentos de policía, paralizados por radios sin señal y vehículos averiados, se vieron desbordados y rápidamente abandonados. El ejército permaneció en silencio, disperso, sin líderes. Lo que lo reemplazó fue más siniestro que cualquier cosa que hubiera conocido, una explosión de puro instinto y supervivencia. Los disturbios no estallaron así como así,
sino que se extendieron como un reguero de pólvora. Ardieron una ciudad tras otra. Vi cómo las bandas se apoderaban de manzanas enteras, armadas con cuchillos, bates e incluso herramientas de jardín afiladas como armas. Vagaban como manadas de lobos, robando todo lo que les venía en gana. Vi a los débiles, a los ancianos, a los discapacitados, a los solitarios abandonados, ignorados, pisoteados como si fueran muebles rotos. Un hombre yacía sangrando en la calle, buscando ayuda, y nadie se detuvo, ni un segundo. Y la brecha, ¡ay!, se convirtió en un cañón de la noche a la mañana. Los ricos se refugiaron en sus refugios subterráneos, pensando que las puertas de acero y las reservas los protegerían. Pero incluso allí, su destino los alcanzó: hambre, traición, violencia interna. Vi un recinto cerrado destrozado por quienes una vez trabajaron allí, antes leales, ahora desesperados. Pero fueron los pobres, los desprevenidos, la gente común, quienes más sufrieron. El hambre asoló barrios enteros. Las enfermedades se propagaron más rápido de lo que la ayuda podría llegar. Las madres vieron a sus hijos desvanecerse. Los padres lloraban en los rincones, impotentes, mientras la muerte se convertía en un visitante común. Nadie, ni un científico, ni un general, ni un presidente, podía arreglar lo que había comenzado. Y yo, un hombre que había dedicado su vida a la ciencia, a la creencia de que podíamos resolver cualquier cosa con la ecuación o el algoritmo adecuados, vi morir esa creencia. Se derrumbó como los edificios que me rodeaban, como la fe en los gobiernos, en la tecnología, en la resiliencia humana. Porque algo peor se avecinaba. El pulso electromagnético fue solo el primer golpe, una advertencia, una sacudida, y no estábamos preparados. Ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni físicamente. Y amigo, si todavía me escuchas, debes entender que no se trataba solo de perder el poder. Se trataba de perdernos a nosotros mismos. En esa visión, la devastación no se limitó a Estados Unidos. No, la caída de una nación se convirtió en la señal del desmoronamiento de todas. Y lo que más me conmovió no fue solo el colapso. Fue la reacción del mundo. Las demás naciones no intervinieron para ayudar. No lamentaron. Se movieron como depredadores, percibiendo la debilidad, no por tristeza, sino por estrategia, como buitres que rodean a una bestia moribunda. No vinieron con ayuda, sino con ansias. Las alianzas se desmoronaron de la noche a la mañana, y los países se enfrentaron entre sí con una locura a la vez calculada y salvaje. Vi a líderes, antaño estadistas, convertirse en caudillos. Los gobiernos se disolvieron en máquinas de guerra, arrebatándose cualquier resto de influencia, combustible o alimento que quedara. Era como ver a lobos despedazarse por un cadáver moribundo. Sin diplomacia ni compasión, solo desesperación disfrazada de luchas de poder. Pero lo más aterrador no era solo la política. Eran las armas. No eran las herramientas de guerra que conocía de los libros de historia ni de los informes de defensa. Eran cosas sacadas directamente de pesadillas, agentes biológicos diseñados con crueldad quirúrgica, virus que mutaban en horas, se propagaban como el aliento y mataban sin previo aviso. Vi ciudades enteras derrumbarse bajo plagas invisibles. Hospitales desbordados, luego abandonados. Luego vinieron las armas que no mataban el cuerpo de inmediato. Se dirigían a la mente, energías extrañas, pulsantes, azules y parpadeantes, que desorientaban a la gente, corrompían sus pensamientos y convertían a amigos en enemigos. Vi soldados, estadounidenses, europeos, asiáticos, disparando contra multitudes de civiles, no por odio, sino por desapego. Sus rostros estaban inexpresivos, sus ojos vacíos, como si la humanidad se hubiera apagado en su interior. Era un asesinato mecánico, como máquinas de carne y hueso. Y las ciudades, Dios nos ayude, las ciudades que una vez brillaron con promesas y orgullo, se convirtieron en tumbas: París, Tokio, Dubái. Lugares que una vez simbolizaron cultura,
innovación y elegancia se convirtieron en montones de ceniza y acero retorcido. No por un juicio celestial, ni por un desastre natural ni por la ira de Yellowstone, como la llamaron después. No, fuimos nosotros. Lo logramos. La humanidad, en su hambre, miedo y rabia ciega, derribó lo que había construido durante siglos. Los rascacielos no cayeron por terremotos, sino por misiles, por alborotadores con gasolina y sin nada que perder, por gobiernos que decidieron bombardear a los suyos antes de que nadie más pudiera hacerlo. Vi fuego no solo en los edificios, sino en los ojos de la gente. Las calles, antes llenas de risas y canciones, ahora eran cementerios ahogados en sangre, cristales rotos y un silencio tan profundo que gritaba. Pero nada de eso era el verdadero horror. Ni las bombas, ni las enfermedades, ni siquiera la traición entre naciones otrora amigas. No, lo peor, lo que me atormenta incluso ahora, era algo que no se veía en las noticias ni se leía en un reportaje. Era la ausencia del Espíritu Santo. Nunca antes había creído en algo así, almas, ángeles, el Espíritu de Dios. Pensaba que era pura poesía, algo para consolar a niños o moribundos. Pero en esa visión, no solo creí. Vi. Y lo que vi fue un mundo sin él. No era solo que la gente hiciera cosas malas. Era que ya no reconocían el bien. La luz, esa chispa de conciencia que todos llevamos en lo más profundo, se había apagado, como una vela en la tormenta. La gente se movía como sombras, cáscaras de sí misma, sus ojos eran fríos, vacíos. Vi niños, no mayores de 10 años, sosteniendo rifles, apretando gatillos, ojos como piedras, sin vacilación, sin culpa. Y los adultos se traicionaron unos a otros sin una pizca de emoción, padres que se volvían contra sus hijos, vecinos que robaban a los heridos, pastores que cerraban las puertas de las iglesias y huían con el dinero de las ofrendas. Y las iglesias, Dios, las iglesias, permanecían allí, vacías, no solo de personas, sino de propósito. Las oraciones resonaban en las vidrieras y se desvanecían en la nada, sin calor, sin presencia, solo rituales secos y quebradizos como el polvo. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero apocalipsis no estaba en el fuego ni en la sangre. Estaba en el silencio de la ausencia de Dios. El Espíritu Santo se había retirado, y con él se fueron la misericordia, la bondad y el amor. Lo que quedó fue el instinto, la supervivencia cruda y brutal. Sin el espíritu que la refrenara, la humanidad se devoró a sí misma. Esto no fue solo un colapso social. Fue una extinción espiritual, de esas que no dejan cenizas, solo un vacío. Peor que cualquier plaga, peor que la muerte, porque la muerte termina. Esto no terminó. Esto fue un vacío eterno, una desolación a nivel del alma que ninguna medicina, ninguna ciencia, ningún gobierno pudo arreglar, un mundo donde la esperanza misma había muerto y nadie siquiera notó su funeral. Me quedé allí, en la visión, indefenso, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra en el pecho. No estaba viendo la historia, estaba viendo una advertencia, un atisbo de lo que nos aguardaba si no dábamos la vuelta. Y esa verdad pesaba más que cualquier ecuación que hubiera resuelto o cualquier dato que hubiera analizado. No era abstracta. No era teórica. Se acercaba rápidamente. En el fondo, sabía que si no despertábamos, no política ni intelectualmente, sino espiritualmente, perderíamos mucho más que nuestras ciudades. Perderíamos nuestras almas. Esa visión me atravesó más profundamente que cualquier herida que haya conocido. No era solo dolor, era traición en el plano más personal. Vi a científicos, hombres y mujeres a los que admiraba, incluso apreciaba como amigos, descomponerse lentamente por dentro. Personas con las que había trabajado durante décadas, cuyos nombres me llenaron de un discreto orgullo al aparecer junto al mío en revistas científicas. Pero ahora eran sombras de sí mismos, comprometidos, comprados, manipulados. En salas llenas de humo y silenciosas teleconferencias, oculto al público, presencié reuniones secretas bajo el tenue zumbido de luces fluorescentes.
Manos temblorosas firmaban acuerdos bajo presión. Susurros de promesas impregnados de miedo. Cientos de correos electrónicos contenían datos crudos y sin filtrar sobre el verdadero estado de Yellowstone. Cifras que habrían destrozado la ilusión de control en un instante. Pero fueron borrados de los servidores, marcados como sensibles y eliminados antes de que pudieran llegar al mundo. Observé cómo la verdad era amordazada, tergiversada, encasillada en la misma caja que las teorías conspirativas, etiquetada como paranoia para que el público volteara la cabeza. No todo se hizo por la fuerza. Algunos fueron atraídos con sobornos desorbitados. A otros se les concedieron ascensos y títulos que habían perseguido durante toda su vida. Y algunos no necesitaron ser convencidos. Se rindieron voluntariamente, racionalizando cada mentira. Estamos protegiendo al público, se decían. Estamos evitando el caos. Pero pude ver la verdad tras sus ojos. No estaban protegiendo a nadie. Estaban aterrorizados de perder sus carreras, sus puestos, sus identidades. Eligieron la seguridad sobre la integridad, el prestigio sobre la verdad. Mentira tras mentira, allanaron el camino hacia el desastre. Y los medios de comunicación, como actores bien ensayados, interpretaron su papel. Las lecturas de Yellowstone son estables. No hay motivo de alarma. Los expertos mantienen la confianza. El público lo bebió como leche caliente antes de dormir, ciego a las fracturas bajo sus pies. Mientras las ciudades temblaban con terremotos repentinos y se gestaban extrañas tormentas localizadas, lo calificaron de fluctuación estacional, sobrecarga de infraestructura, nada más que ruido blanco para mantener al mundo soñando. Mientras tanto, el suelo se abría paso a la mitad. Me quedé allí, observando, paralizado por un dolor insoportable en el pecho. Los mismos datos que había pasado mi vida persiguiendo, descifrando y defendiendo, ahora eran un arma, no de guerra, sino de silencio y manipulación. La ciencia que antes veneraba como escritura sagrada se había convertido en una marioneta de los poderosos, y no podía hacer nada para detenerla. Entonces llegó el momento más amargo de todos. Vi mi propio nombre, el Dr. Ethan Ward, arrastrado al teatro de las mentiras. El Dr. Ward confirma que no hay peligro, dijeron, adjuntándolo a informes pulidos e inventados que yo jamás había tocado. Mi voz, mi legado, la obra de mi vida, todo reducido a una herramienta de consuelo durante una crisis inminente. Fue como si me hubieran apuñalado en el estómago con el filo de mi propia credibilidad. Aquellos con la valentía de decir la verdad fueron borrados, marcados como extremistas, etiquetados como amenazas nacionales, con sus carreras destrozadas y su reputación hecha trizas en público. Vi a uno de ellos, un joven e inteligente investigador al que una vez guié, encorvado sobre su portátil en una lúgubre habitación de motel, despedido, incluido en la lista negra, su esposa desaparecida, sus hijos amenazados. Miraba la pantalla como si fuera una lápida, atormentado por la certeza de que decir la verdad le había costado todo. Quise acercarme, pero no pude. Solo observaba, impotente, afligido desde el otro lado. Ese fue el momento en que se rompió mi última convicción, que la ciencia en su forma más pura era incorruptible, que la verdad, respaldada por datos y la revisión por pares, siempre se alzaría. Había construido mi vida sobre esa esperanza, había sacrificado tiempo, familia e incluso mi fe porque creía que solo el conocimiento podía salvarnos. Pero ahora lo veía al descubierto, la ciencia también puede convertirse en un ídolo, y como todo ídolo, puede esgrimirse como una mentira. Creí que perseguía la verdad. Pero cuanto más corría, más me daba cuenta de que perseguía una sombra. Ahora, de pie entre las ruinas de todo lo que una vez creí, me siento vacío, como si todo a lo que di mi vida no fuera más que polvo escurriéndome entre los dedos. Y lo peor es que ya ni siquiera sé quién era, solo un nombre usado como una máscara, solo un hombre que despertó demasiado tarde para darse cuenta de que la verdadera verdad no proviene del hombre, sino solo de Dios. Después de todas las visiones aterradoras, la destrucción, la oscuridad, el caos abrumador, algo en mi interior cambió.
No fue repentino como un interruptor, sino más bien como el lento desprendimiento de un velo. El terror que se había apoderado de mi alma comenzó a disolverse. Y en su lugar, Jesús reveló algo asombroso. No fue más juicio ni miedo. No, fue un atisbo de esperanza, de un futuro completamente diferente, uno que él anhelaba profundamente que abrazáramos. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento. Fue como ver a la humanidad despertar de un largo y maldito letargo. La gente empezó a regresar, no a rituales superficiales ni a supersticiones, sino a algo real, algo vivo y arraigado en la verdad. La fe ya no era una muleta, era un salvavidas. Vi cómo el orgullo se derretía como la nieve al sol. En su lugar surgió la humildad. El odio, la división, la amargura, fueron reemplazados por algo mucho más grande, el amor, un amor puro, sacrificado e inquebrantable. Ya no había más lucha desesperada por el poder, ni acaparamiento ni lucha por las últimas migajas. En cambio, vi a personas acercándose, alimentando a los hambrientos, albergando a los débiles, curando las heridas de los demás, no solo las físicas, sino las del corazón. Estaban reconstruyendo hogares y comunidades no solo con ladrillos y madera, sino con bondad y confianza. Unían sus manos en oración, no por pánico, sino con profunda gratitud. Sus rostros brillaban con una esperanza que no había visto en años, como la luz del cielo atravesando las grietas de un mundo destrozado. Y Yellowstone, ese lugar que una vez vi como la puerta al mismísimo infierno, ya no irradiaba furia demoníaca. La violenta oleada de energía que había visto bajo tierra se había calmado. No había sido destruida, sino transformada y dominada. En lugar de esparcir muerte y descomposición, ahora daba vida, tal vez como energía limpia, o tal vez como una renovada armonía entre la humanidad y el mundo natural. El mismo suelo que una vez gemía de agonía ahora estaba en paz. Casi podía sentir que la tierra respiraba con más facilidad, como si la creación misma hubiera sanado. No podía explicarlo con la ciencia, ni entonces ni ahora. Pero en el fondo sabía que era un milagro, una segunda oportunidad, una ventana única a lo que podría ser nuestro futuro si tan solo eligiéramos diferente. Entonces volví a estar ante Jesús. Su presencia era sobrecogedora, no aterradora, pero de una manera que me estremeció el alma. Sus ojos, esos ojos profundos y tristes que habían visto generaciones ascender y caer, aún cargaban con el peso del duelo. Pero ahora había algo más, una chispa, un destello de esperanza radiante, como la luz del sol a través de un resquicio en la tormenta. Su voz era tranquila, pero había urgencia en ella, una especie de presión sagrada. Lo que has visto, me dijo, no es definitivo. No está escrito en piedra. Es el camino que seguirá la humanidad si sigue alejándose de mí. Pero la puerta a la salvación sigue abierta. Habló del orgullo humano, y me conmovió profundamente. La ciencia es un don, dijo. El conocimiento es un milagro nacido del aliento que di a la humanidad. Pero cuando priorizas el intelecto sobre quien es la sabiduría, cuando la razón se convierte en tu Dios y olvidas al dador de la vida, ese es el orgullo más peligroso de todos. Me sentí expuesta cada vez que descartaba la fe como una fantasía, cada vez que ponía los ojos en blanco ante los creyentes, cada debate nocturno en el que me burlaba de la existencia de algo más allá del mundo material. Todo me inundó. Sus palabras no me avergonzaron, pero me condenaron, porque sabía que tenía razón. Y entonces llegó su llamado, claro, fuerte e imposible de ignorar. Despierta, dijo, no solo con su voz, sino con una orden que resonó en mi alma. Despierta espiritualmente. Reconoce que Dios no es una teoría. Es una persona, real, presente, santa. Despierta a la verdad de que el alma es eterna y que la vida tiene un propósito más allá del consumo y el control. Despierta en tu forma de vivir. Aléjate del pecado no por miedo, sino porque nos separa de la luz. Deja atrás el egoísmo, la codicia, la arrogancia y el odio. Despierta en la oración, no solo murmurando palabras desesperadas, sino escuchando,
escuchando de verdad y obedeciendo. Construye una verdadera relación recíproca con tu Creador, como hijos que regresan a su Padre. Y finalmente, despertemos juntos. Un arrepentimiento colectivo y global, un retorno al amor, a la compasión, a la misericordia, una entrega no al caos, sino a Cristo. Su voz se hizo más fuerte, como un trueno sin violencia. Me estremeció profundamente. Este mensaje es para ti, Ethan. Eres un hombre de ciencia. Usa el don que te di no para refutarme, sino para dar testimonio de lo que has visto. El tiempo apremia. La ventana se está cerrando. Ve y avísalen. Eso fue todo. Una llama se encendió en mi interior, más profunda que la emoción, más profunda que la razón. Esto no fue solo un sueño. No fue solo un momento de revelación espiritual. Fue una misión, una asignación divina, y supe en ese mismo instante que no podría volver atrás. Desperté. La cabeza me latía con fuerza como si me estuvieran martillando el cráneo. Las frías y estériles luces de la UCI me quemaban los ojos. El familiar bip, bip de las máquinas llenaba el aire. Estaba vivo, a duras penas, pero ya no era el mismo Dr. Ethan Ward. Los monitores, las vías intravenosas, el olor a antiséptico, parecía una obra de teatro, como si me hubiera topado con la realidad de otra persona. Los médicos y enfermeras me rondaban, con el rostro tenso por la preocupación. Dr. Ward, sufrió un paro cardíaco, dijo uno. Tiene suerte de que la hayamos recuperado. Suerte. Esa palabra me parecía insignificante comparada con lo que acababa de pasar. Intenté contárselo. Las palabras se desbordaban, torpes y crudas, sobre Jesús, sobre Yellowstone, sobre las visiones que aún me ardían en la mente. Lo vi, dije con voz temblorosa. Me mostró lo que viene. Intercambiaron miradas, de esas que le dedicas a alguien que ha perdido el control. Hasta yo podía oír lo descabellado que sonaba. Jesús hablándome a mí, a Ethan Ward, el tipo que había pasado décadas riéndose de todo lo inconmensurable. Apenas podía creerlo. Pero la verdad era demasiado vívida, demasiado real para quitármela de la cabeza. Cada detalle estaba grabado en mi alma, y sabía que nunca volvería a ser el mismo. El viejo Ethan se había ido, y lo que quedaba era un hombre que portaba un mensaje que aún no entendía del todo, uno que parecía capaz de incendiar el mundo. La batalla en mi interior era brutal. No necesitaba armas. Todo lo que había construido mi vida, lógica, leyes de la física, datos puros y duros, se derrumbó en un instante. Había pasado 60 años construyendo esa torre de marfil de la razón, y ahora era escombros. Sentía que mi identidad como científico era una mentira que me había dicho a mí mismo, y el peso de esa comprensión me aplastó. Pero no podía negar lo que había visto. Las visiones eran demasiado nítidas, demasiado detalladas, como una imagen de alta resolución grabada a fuego en mi cerebro. Las fracturas bajo Yellowstone, los picos de energía, los patrones de esas grietas, no eran cosas que hubiera estudiado antes. Ningún libro de texto ni ningún trabajo de investigación podría haberme grabado esos detalles en la cabeza. Vi números y modelos que nunca había visto, cosas que ninguna alucinación podía evocar. Era real, y me aterrorizaba tanto como me obligaba. Los médicos lo llamaron psicosis inducida por trauma o alucinaciones por privación de oxígeno. Me inyectaron sedantes, con voces suaves pero condescendientes. Mis colegas me visitaban, con los ojos llenos de lástima, como si yo fuera una máquina averiada. Descansa un poco, Ethan, me decían. Pero vi la duda en sus rostros, pensaron que me había derrumbado, que había perdido la cabeza. Quizás yo habría pensado lo mismo si hubiera sido ellos. Pero yo sabía que no era así. No estaba loca. Había visto la verdad cruda, sin filtros, innegable, y esa verdad traía un peso que no estaba segura de poder llevar, una misión que no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte para cumplir.
Pero tenía que intentarlo, porque ignorarlo ya no era una opción. En cuanto salí del hospital, no volví a casa. No podía. Fui directo al laboratorio, con las manos temblorosas y la cabeza dando vueltas. Tenía que comprobar los datos, cada gráfico, cada número. Necesitaba pruebas, algo que anclara lo que había visto en las visiones con el mundo real. No estaba preparado para lo que encontré. Dios mío. Me impactó como un tren de carga. Lo que había visto en las visiones no eran solo sueños. Estaban sucediendo, o al menos empezaban a suceder. Las temperaturas del suelo en las zonas que había visto, las grietas como vetas en mis visiones, se disparaban de forma incomprensible. Ninguna actividad magmática actual podía explicarlo. Los pequeños terremotos se centraron exactamente donde había visto las grietas y los portales de energía, en patrones que rompían todas las leyes sísmicas que conocía. Y esa estática global, esa extraña perturbación electromagnética, mis sensores avanzados detectaban fluctuaciones alrededor de Yellowstone que coincidían con la energía oscura y pulsante que había percibido. Era como si la Tierra confirmara lo que Jesús me había mostrado. Línea a línea, número a número, me quedé allí sentado, mirando la pantalla, con un escalofrío que me recorrió la espalda. Los datos no mentían. Eran advertencias a gritos idénticas a las que había visto. Tengo que preguntarte, amigo, ¿cuándo empezaste a notar cosas? Todo parecía extraño en el mundo, patrones climáticos extraños, desastres naturales acumulados. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Deja un comentario abajo, porque sé que sentiste lo mismo en el momento en que el mundo empezó a susurrar que algo andaba mal. Hice público lo que había descubierto. Fue un grave error. Obviamente, la reacción fue inmediata. Me llamaron loco, un loco que decía disparates catastróficos. Me llevaron a una evaluación psicológica, me suspendieron del trabajo y me amenazaron con retirar mis credenciales. Personas con las que había trabajado durante décadas, amigos, colegas, me dieron la espalda. Mi familia, o lo que quedaba de ella, se distanció aún más. Ethan está loco, susurraron, con ojos llenos de lástima o asco. Estaba en una encrucijada, callarme, volver a mi vida anterior y dejar que me etiquetaran como una persona rota con una enfermedad mental, o decir la verdad de lo que vi, sabiendo que hacerlo me costaría todo, mi reputación, mi carrera, mi lugar en el mundo. Había perdido tanto. Pero el silencio no era una opción. Elegí la palabra de Dios. Me apoyé en la ciencia en la que siempre había confiado, usándola para encontrar evidencia de las advertencias de Jesús. Y la encontré, no una prueba de la existencia de Dios, sino de que sus advertencias eran ciertas. Los números no mienten. Las grietas, el calor, el ruido, todo estaba allí, coincidiendo con lo que había visto en las visiones. No se trataba de demostrarle al mundo la existencia de Dios. Se trataba de mostrarle lo que sucedería si no escuchábamos. Me habían encomendado una misión, y ninguna burla ni negación me impediría dar la voz de alarma. La verdad valía más que mi orgullo, y no me rendiría. Ya no era el doctor Ethan Ward, el venerable profesor, se había ido. En cambio, era, no sé, un predicador, un profeta. Nunca pensé que usaría esas palabras para mí mismo, yo, el tipo que vivía para los datos y se burlaba de todo lo que no se pudiera medir. Pero ahora, llevaba un mensaje que me quemaba en el pecho, un mensaje que no podía callar. Dondequiera que podía, lo llevaba, un pequeño sótano de iglesia con sillas plegables y luces parpadeantes, dondequiera que pudiera decir algo, hablaba. Mi voz aún era un poco forzada, ya sabes, el tono seco de un científico. Sacaba gráficos, hablaba de patrones sísmicos, picos de energía. Pero ahora había algo nuevo en mis palabras, una convicción, un fuego que nunca antes había sentido. Ya no discutía para ganar discusiones. Hablaba para advertir, para salvar. Cada vez que abría la boca, no era para demostrar nada.
Era para rogarles a los demás que vieran lo que yo veía, que despertaran antes de que fuera demasiado tarde. Las cifras siguen ahí, pero ya no lo son todo. Son solo un megáfono para una verdad mucho más grande que yo. La comunidad científica se rió de mí y me echó de la sala. Me llamaron bicho raro, un caso perdido. Los medios me pintaron de lunático, con titulares sensacionalistas que hicieron que mis advertencias parecieran pasto de la prensa sensacionalista. Y el gobierno fue aún más lejos, calificándome de peligroso, una amenaza para la paz pública. Intentaron silenciarme con amenazas sutiles, congelando cuentas bancarias, etc. Pero había otros, gente común que percibía que algo andaba mal en el mundo. Escuchaban. Lo vi en sus ojos en las charlas de la iglesia, miedo, sí, pero también reconocimiento. Las personas de fe asentían, encontrando confirmación en mis palabras, como si hubieran estado esperando que alguien las dijera. Incluso algunos científicos jóvenes, los de mente abierta, comenzaron a analizar mis datos. Me enviaron correos electrónicos, me susurraron preguntas sobre las anomalías de Yellowstone y verificaron mis cifras. Ellos también lo vieron. Los patrones no coincidían. La verdad estaba justo frente a ellos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi propósito en la vida no era salvar el mundo con la ciencia. Era advertir al mundo, ayudar a la gente a salvar sus almas, mostrarles quién me salvó. Cada charla, cada vídeo, cada entrevista inestable, ya no se trataba de mí. Se trata de ellos, de darles la oportunidad de volver antes de que todo se derrumbe. Y sé que, por mucho que grite el mundo, tengo que seguir adelante. Soy el Dr. Ethan Ward. Durante la mayor parte de mi vida, solo creí en lo que podía tocar, ver y medir. Construí mi mundo en una torre de marfil de lógica, burlándome de cualquiera que se atreviera a hablar de un reino invisible. Dios mío, las almas, solo cuentos de hadas para mentes débiles, pensaba. Estaba convencido de ser el más inteligente de la sala, armado con datos y razonamiento. ¡Qué equivocado estaba! Entonces morí. Y en esa muerte, conocí la verdad, con mayúscula. No era una ecuación ni una ley de la física. Era una persona, Jesucristo. Su presencia me conmovió profundamente, me quitó hasta la última gota de orgullo y me mostró aquello a lo que había estado ciego toda mi vida. Yellowstone no es solo un volcán, amigo. Es una metáfora, un símbolo estridente de un mundo que muere por dentro. Muriendo porque le hemos dado la espalda al Espíritu Santo. Muriendo porque hemos puesto el dinero, el poder e incluso la ciencia por encima del Creador que nos lo dio todo. Vi horrores en esas visiones, ciudades derrumbándose, almas pudriéndose, la humanidad desgarrándose. Pero también vi esperanza, un camino diferente, un futuro donde elegimos el amor, la humildad y la fe. Un futuro donde la tierra misma podría sanar, donde podríamos regresar a quien nos creó. No es demasiado tarde. Todavía no. Pero tenemos que elegir, y tenemos que elegir ahora, antes de que el suelo bajo nuestros pies ceda para siempre. El tiempo se acaba, amigo mío. Mis datos siguen gritando, mostrando advertencias rojas en cada pantalla. Pero la verdadera advertencia, la que importa, viene de la verdad misma, arrepiéntanse. Prepárense. No para un terremoto, ni para un desastre catastrófico. Preparen su alma. No confíen en los gobiernos, les fallarán. No se apoyen en la tecnología, se romperá. No dependan de las armas, son inútiles contra lo que viene. Solo hay uno que puede salvarnos, y ese es Dios por medio de Jesucristo. Él es el único ancla que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Aférrate a tu fe. Ora como si tu vida dependiera de ello, porque así es, no solo por ti, sino por todos los que te rodean. Y lo más importante, advierte a los demás. Comparte este mensaje con tus seres queridos, tu familia, tus amigos, tus vecinos. Cuéntales lo que está en juego.
Diles que aún hay tiempo, pero que se nos acaba rápidamente. Mis números apuntaban a la destrucción, claro como el día. Pero su luz me mostró el camino a la vida. He tomado mi decisión. Estoy completamente entregado a él. ¿Y tú? El reloj avanza con más fuerza cada segundo. ¿Lo ignorarás o despertarás? Te lo ruego, no esperes. El mundo tiembla. Y no es solo el suelo. Despierta ahora. Sé que mi historia puede asustarte. Puede que te deje perplejo, preguntándote qué sigue. Pero escúchame, ese no es el punto. El punto es mostrarte que incluso cuando todo se derrumba, cuando la ciencia se queda sin respuestas, hay algo que nunca flaquea, la gracia de Dios. Su amor no cede. Sacó de la oscuridad a una atea testaruda como yo. Me dio una paz que nunca encontré en ninguna fórmula ni conjunto de datos. Por mucho que lo buscara, no estás solo, amigo. Apuesto a que tú también lo sentiste, ese miedo que se avecina sobre el futuro, sobre lo que está pasando en este mundo. Esos momentos en los que te preguntas, ¿hay algo más? He estado ahí, mirando fijamente ese vacío. Y encontré la respuesta. El amor de Dios está ahí para ti, ahora mismo, esperando. Emprende tu propio camino con valentía. No tengas miedo. Cuando lo busques, Él te encontrará, tal como me encontró a mí en las profundidades de la muerte. Escucha esa voz silenciosa en tu interior. Deja que tu corazón se conmueva. Cree en algo más grande que tú mismo. Rezo para que encuentres lo que yo encontré, la paz, el amor, la verdad suprema que se mantiene firme cuando todo lo demás se derrumba. Es lo único que perdura, lo único que importa cuando el mundo se tambalea. Si mis historias despertaron algo en ti, aunque sea una chispa, tómate un segundo para suscribirte. Este canal trata sobre testimonios, mensajes de verdad directamente de Dios, del cielo y, sí, a veces desde el borde del infierno. Únete a mí. Únete a otros en este viaje para encontrar la verdad. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga.